Gente. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Bien, el día de hoy vamos a continuar, ya vamos a entrar de lleno a la materia. Y pues lo primero que tenemos que hacer es hacer un repaso de señales y sistemas. ¿Sí? Vamos a ver lo que es la clasificación de señales y sistemas, los conceptos básicos sobre los mismos, los tipos, las señales discretas y continuas, las deterministas y las aleatorias, cómo calcular frecuencia en señales continuas y discretas, cuáles son las señales discretas en el tiempo y las clasificaciones de señales digitales. Bien, primero, ¿qué es una señal? Una señal se define como cualquier magnitud física que varía con cualquier otra magnitud física, es decir, una magnitud que varía con el tiempo, con el espacio, con cualquier otra variable o con variables independientes, ¿sí? Una señal la podemos describir como una expresión matemática. Por ejemplo, la señal que tenemos en la imagen es una señal coseno, y yo esa señal la puedo describir mediante la función que está ahí en el segundo recuadro, que es f de t igual a coseno de t. Esa es su descripción matemática. Ahora, cuando tengo una señal muy simple como el coseno, pues no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando tengo una señal como la que tengo en la imagen? ¿Cómo describen ese tipo de señales? Díganme. Como la suma de otras señales. Así es. Yo puedo tomar una señal y decir que la conforman la suma de otras señales. Y eso ya lo vieron ustedes en métodos matemáticos. ¿Cómo se llama eso? ¿O cómo le dicen a esa suma de señales? ¿Qué son? Serie de Fourier o algo por el estilo. Son series de señales, ¿sí? Hay series de Fourier, de Laplace, entonces pueden definirlo como series. Aquí nosotros a una señal que está definida o que está compuesta por otras señales le vamos a dar otro nombre, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, ahora, ¿qué es un sistema? Un sistema es cualquier arreglo de elementos interactuantes que producen alguna función. Para el caso de la materia con nosotros, un sistema es cualquier arreglo de elementos que produce una señal, ¿sí? Va a producir una señal a partir de una señal de entrada o de un estímulo. Y como nuestros sistemas van a producir señales, los vamos a llamar fuentes de señal, ¿sí? Cuando un sistema produce una señal medible, lo llamamos fuente de señal. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No. Bien. Ahora, ya que entendemos qué es una señal y qué es un sistema en relación a las señales, tenemos que entender lo que es el procesamiento de señales. El procesamiento es aplicar algún tipo de conversión sobre una señal dada, ¿sí? Por ejemplo, en su cuerpo, ¿cuál es el sistema que se encarga de convertir o de procesar el sonido? ¿El tímpano? ¿Pero cuál sistema es? Nervioso. Auditivo. Sistema auditivo, así es. El sistema auditivo, ¿qué tipo de estímulo recibe o qué tipo de señales recibe? ¿Ondas sonoras? ¿Y las ondas sonoras son qué tipo de Vibración. señales? Vibraciones Analógicas. mecánicas. Ajá. Analógicas ahorita vamos a ver, pero sí, son vibraciones mecánicas. Y el sistema auditivo, esas vibraciones, ¿en qué las convierte? Señales eléctricas. Impulsos En eléctricos. señales o en impulsos eléctricos que se van al cerebro. Muy bien. En su cuerpo, ¿cuál es el sistema que se encarga de procesar las imágenes o lo que ven? Sistema visual. ¿Qué tipo de señales entran al sistema visual? Iluminación. Señales lumínicas. ¿Y qué tipo de señales produce? Eléctricas también, ¿no? También eléctricas, así es.
Entonces, esto es lo que podemos entender como procesamiento, ¿sí? Tomar una señal y convertirla de alguna forma es procesarla. Ahora, no es lo mismo procesarla que tratarla. Tratamos una señal o decimos que una señal se está tratando cuando la procesamos para potenciar alguna de sus características o eliminar alguna de sus características, ¿sí? Es decir, si yo trato de mejorar la señal, o sea, si no nada más la transformo, sino que trato de mejorarla, voy a decir que la estoy tratando. Por ejemplo, de los sistemas que acabamos de ver, el auditivo y el visual, ¿alguno de esos sistemas trata las señales o solo las procesan? No, solo las procesan, ¿no? Los dos las tratan. El sistema auditivo, ¿cómo trata las señales? Pues, por ejemplo, cuando hay un ruido en una fábrica, por ejemplo, después de un rato ya no lo oye, lo suprime. Pero ahí ese es su cerebro que está descartando la información que no sirve. Entonces, ¿el sistema auditivo trata las señales o no las trata? No, no las trata. Ok, el sistema auditivo sí hace un tratamiento sobre las señales. ¿Qué tipo de tratamiento hace? El oído humano no es lineal, el oído humano es logarítmico, es decir, mi sistema auditivo hace una compresión logarítmica al audio que yo estoy percibiendo. ¿Eso qué finalidad tiene? La finalidad que tiene es que yo pueda percibir sonidos muy bajos aún dentro de mi rango audible. Es decir, mi sistema tiene una base logarítmica con base 10, si mal no me equivoco, si no tengo mal el dato. Y eso lo que significa es que si yo escucho un sonido y luego escucho otro sonido 10 veces más bajo que el que acabo de escuchar, para mi oído ese sonido más bajo solo va a ser la mitad de bajo, es decir, se eleva el sonido desde un décimo hasta la mitad, ¿sí? Igualmente, si yo escucho un sonido y escucho otro 10 veces más fuerte, yo solo lo voy a escuchar el doble de fuerte, ¿sí? Esa es la base logarítmica. De hecho, por eso, cuando nosotros hablamos de audio, en el audio no hablamos de escalas lineales. En el audio se habla de escalas de decibeles y los decibeles funcionan con escala logarítmica. ¿Por qué? Porque mi oído funciona con escala logarítmica. Cuando yo por ejemplo, a un sistema de audio, a una bocina, le bajo el volumen y yo siento que le estoy bajando el volumen a la mitad del volumen, en realidad lo que hice fue atenuar el sonido 10 veces. Cuando yo le subo a lo que creo que es el doble del volumen, en realidad incrementa el volumen 10 veces. ¿Sí se entiende esto? Sí, Sí. profe. Uh-huh. Sí, profe. Entonces, mi oído sí hace un procesamiento y se hace mediante un sistema mecánico. El sistema del tímpano que mencionaban hace rato, junto con otras partes del oído, hacen este procesamiento mecánico, ¿sí? Donde comprimen el audio con base logarítmica. Entonces, mi oído no solo procesa las señales, primero las comprime, las trata y ya luego las procesa. ¿Sí queda claro? Sí. Bien. Entonces, nosotros vamos a estudiar el procesamiento digital de señales, es decir, vamos a hacer tratamiento y procesamiento de señales. Los elementos básicos de un sistema completo de tratamiento son los que vemos en la imagen. Si mi sistema va a recibir una señal analógica y la va a regresar al mundo analógico, este es el diagrama de flujo completo. Voy a tener mi señal analógica, ¿sí? Que es un voltaje, va a entrar a un sistema de preprocesamiento o de pretratamiento, que usualmente pues son filtros, ya sea para filtrar estímulos eléctricos, para filtrar audio, para filtrar luz, lo que sea. Y mi filtro me va a seguir entregando un voltaje que ahora voy a alimentar a un convertidor analógico a digital. Este convertidor pues se va a encargar de transformar la magnitud física del mundo real, que usualmente es voltaje, en números.
Esos números los voy a almacenar en una memoria y ya que los tenga guardados, los voy a procesar, ¿sí? Voy a hacerle algún procesamiento o algún tratamiento a la señal. Una vez que la trate o que solo la procese, mi señal se va a convertir de números a otra vez una magnitud física, por ejemplo, voltaje, mediante un convertidor digital analógico. Nosotros no vamos a llegar hasta la etapa del convertidor digital analógico, ahorita que no tenemos forma de hacer implementaciones físicas, pero vamos a llegar hasta la etapa del procesamiento. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No. Bien. Entonces, continuamos. Ahora, para poder tratar las señales y poder procesarlas, pues primero tengo que poder identificarlas. Y para identificarlas tengo que clasificarlas. Hay varias formas de clasificar las señales. Vamos a ver algunas de ellas. Primeramente, las señales multicanal. Lo que mencionábamos hace rato, una señal multicanal es una señal que está compuesta de diferentes señales, de sumas de diferentes señales. Por ejemplo, mi voz. Mi voz, aunque es una sola señal de audio, mi voz es el producto de la oscilación de varias cuerdas vocales dentro de mi garganta. La suma de esos sonidos producen lo que ustedes están escuchando en este momento, que es mi voz. ¿Qué otra señal multicanal se les ocurre? ¿Una guitarra? Una Una guitarra. campana. ¿Cuáles serían? A ver, vamos a ver primero la guitarra. Ahorita vamos con usted, Román. Si una guitarra es una señal multicanal, ¿cuáles son las señales que conforman el audio de la guitarra? ¿Las 6 cuerdas? Las 6 cuerdas. Entonces, si yo hago sonar las 6 cuerdas al mismo tiempo, el sonido que estoy escuchando es la suma de las señales de esas 6 cuerdas, ¿no? Ujú. Bien. Román, ahora sí. Pues una campana, si la divide en los tonos, en las notas musicales, creo que una transformada de Fourier la divide en 60 notas o algo así. Ok. Si mi campana entonces está conformada o sea, si la nota, entre comillas, o el sonido de la campana está conformado por 60 notas diferentes, pues sí, es una señal multicanal con 60 canales. ¿Se entiende el concepto? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Todo claro. Bien. Todo bien. Entonces continuamos. Una señal multicanal matemáticamente se representa como una función que es la suma de varios vectores, es decir, es una señal multivectorial. Y la señal resultante, pues, es el vector resultante de sumar todos esos vectores individuales, ¿sí? Ahora, además de señales multicanales, también tengo señales multidimensionales. Una señal multidimensional es la que depende de múltiples variables independientes. Por ejemplo, cuando estamos hablando del audio, ¿cuáles son las dos únicas dimensiones, entre comillas, del audio? ¿Podríamos decir que es la amplitud y la longitud? La amplitud y no la longitud, o sea, lo que sería la longitud de la señal o el eje X, en realidad, ¿qué es si estamos hablando de audio? ¿El tiempo? El tiempo. Entonces, la amplitud es una función de su variable independiente, que es el tiempo. Ahora, si en lugar de audio hablo de una imagen, en el audio, ¿cuál es la salida? O sea, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es la magnitud que a mí me interesa? ¿Cuál es la magnitud que me entrega o tengo de una señal de audio? ¿Decibeles? Decibeles, podemos decir que es el nivel de volumen. Si ahora hablamos de una imagen, ¿qué es lo que me entrega? ¿Cuál magnitud me entrega una imagen? ¿Píxeles? No, o sea, los píxeles que me entregan, o sea, la imagen son píxeles, pero los píxeles que me dan, ¿qué Ondas información me dan? sonoras. Me dan Luz. ondas o me dan luz o me dan algún color, ¿no?
Por ejemplo, en la imagen yo tengo una imagen, bueno, en la diapositiva, perdón, yo tengo una imagen de 10 por 10 píxeles. Ahora, si estamos hablando de un sistema en escala de grises, o blanco y negro, vamos a decir que el color más brillante, que es el blanco, vale 255 y vamos a decir que el color más oscuro, que es el negro, vale 0, ¿sí? De 0 a 255. Entonces, lo que me entrega la imagen es un valor de 0 a 255. Si, por ejemplo, les digo yo que esta imagen es una función de dos variables independientes, ¿cuáles son esas dos variables independientes? La posición y el tiempo. No, la imagen no transcurre en el tiempo, la imagen está estática. ¿No sería la posición y el tono que tenemos de 0 a 255? El tono es la salida. La posición, ¿cómo la describen? Por ejemplo, si yo les digo, búsquenme un píxel que valga 255, 255 es la salida. ¿Cuál píxel o cuáles píxeles de esa imagen que ven valen 255? El 10, 1, el 1, 10. ¿Cuál? Serían como coordenadas, ¿no? Ah, ok. Si son coordenadas, entonces, ¿en función de qué están? O sea, son eje qué y eje qué. Función del eje X y el eje Y. Así es, o sea, vertical y horizontal. Entonces, si yo les digo, ¿cuál es el valor de la función de 10,10? O sea, f de 10,10, ¿cuánto vale? 255. 255. Si les digo, f de 3,10, ¿cuánto vale? 0. 0. 3 en X, 10 en Y. O sea, es el píxel de la superior, de la fila superior, el tercer píxel de izquierda a derecha. ¿Sí? Se entiende entonces que una imagen es una señal multidimensional porque tenemos dos dimensiones de las que depende mi salida, X y Y. Sí. Sí. Bien, ¿alguna pregunta hasta el momento? Todo bien. Bien. Ahora, yo puedo tener combinaciones de señales. Puedo tener señales que sean multidimensionales y multicanales. Por ejemplo, una imagen a color, si hablamos de un color, bueno, de una imagen en el espectro RGB o en el dominio RGB, las imágenes a color en ese caso están formadas por la suma de tres imágenes de colores distintos. Una imagen en rojo, una imagen en verde y una imagen en azul. Si yo sumo esas tres señales o esas tres imágenes, me van a dar la imagen a color. Entonces, esta es una señal multidimensional y multicanal. ¿Cuáles son las dimensiones de esta señal? Pues serían igual, ¿no? X y Y por la Así imagen. es, X y Y. ¿Y cuáles son los canales de esta imagen? El RGB. El rojo, el verde y el azul, así es. Entonces, ¿cuántas dimensiones tiene mi imagen? ¿Cuántas dimensiones tiene mi señal? 6. No, 5. no. Dimensiones. 2. 2. 2. Porque aunque tengo tres imágenes distintas, las tres son dependientes de las mismas dimensiones, vertical y horizontal. ¿Sí se entiende eso? Sí. Sí. Sí, profe. Y tenemos tres canales. 2 dimensiones, 3 canales. Ahora, si en lugar de hablar de una imagen, hablara de un video, ¿sí? Por ejemplo, de una película, primero, ¿cuántas dimensiones tiene? 4. No, Serían 3, igual ¿no? 2, ¿no? serían 3 dimensiones. ¿Cuáles serían esas 3 dimensiones?
Ahora sí Sí, sería el tiempo. tiempo. Así es, serían vertical, horizontal para dibujar una imagen y además las imágenes están cambiando con respecto al tiempo, entonces son 3 dimensiones diferentes. ¿Y cuántos canales tendría mi película? 3. Los 3. Ya, ¿no? 4 Si son 4, ¿cuáles serían esos 4? sería el Arte, rojo, el tiempo. azul y el verde y el sonido, ¿no? Así es, serían los 3, bueno, si hablamos de RGB, serían los 3 canales de color y además el audio, ¿sí? Son 4 canales. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No. Bien, vamos a continuar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una señal continua y una discreta? De lo que ustedes han visto en los semestres anteriores, ya debieron de haber visto que una señal continua es la que puede tomar todos los valores o una cantidad infinita de valores dentro de un rango dado, y una señal discreta pues es la que solo puede tomar ciertos valores dentro de ese rango. Por ejemplo, digamos que yo tomo un tramo, o sea, defino un tramo de 1 metro, o sea, una distancia de 1 metro. Esa distancia de 1 metro la puedo dividir en 2. Sí. O sea, hay un valor para 0.5 metros, ¿no? O sea, para 50 centímetros. Sí. ¿Puedo dividir 1 metro en 10 partes? Sí. Sí, ¿En 1000 partes? También. también. ¿En 1 millón de partes? Sí. Si se fijan, como mi metro que yo definí arbitrariamente es una magnitud continua, pues va a haber valores para todos los posibles puntos que yo defina dentro de ese metro. Si lo divido en 10 billones de partes, pues también va a haber 10 billonésimas de metro, ¿sí? Ahora, ¿qué sería una señal discreta? ¿Traen reloj todos? Sí, Sí. ¿Es reloj digital? sí. Sí. No. No. Bien. Bueno, los que traigan reloj digital, ¿qué hora están marcando ahorita? 7:29. 7:28. Bien, los que lo traigan a la hora son 7:28, los que estén un poquito adelantados, 7:29. Bien, Estrada, gracias. Entonces, su reloj, ¿cuál es el siguiente valor que va a marcar? O sea, si ahorita está a las 7:28, ¿cuál es el siguiente valor que va a marcar? 7:29. 7:29. ¿Hay algún valor intermedio entre esos dos que se pueda representar ahorita por defecto en su reloj? No. No. O sea, su reloj va a pasar de las 7:28 a las 7:29 y no hay ningún valor intermedio. Entonces, su reloj divide el día o las horas en puntos discretos dentro del intervalo de las 24 horas del día. Es decir, no hay, o sea, son puntos definidos, las 7:28, las 7:29, las 7:30, y no vamos a tener valores intermedios. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Sí. Ahora, vamos a analizar un poquito de lo que son ejemplos de señales continuas y discretas. En la imagen en la figura A, vamos a tener una señal que es continua en el tiempo y continua en amplitud. ¿Por qué es continua en el tiempo? Porque si se fijan, para cualquier instante del tiempo, si decimos que el tiempo es el eje X en todas las imágenes que vamos a ver y la amplitud es el eje Y, si hablamos del eje X, mi señal tiene valores para cualquier punto en el eje X, ¿no? O sea, si, por ejemplo, mi eje fuera de 0 a 1, o sea, que la orilla fuera 1, en la figura encuentro un valor para la señal en 0.5. Sí. Sí, o sea, hay un punto de la señal, o sea, hay un tramo de la señal que choca con 0.5. ¿Hay un valor para 0.1? Sí. Así es. Entonces, mi señal es continua en el tiempo y además es continua en amplitud, porque igual, si tomo cualquier punto del 0 al 7.5 y trazo una línea horizontal, pues voy a chocar con la señal en algún punto.
Ahora, en la figura B tenemos una señal que es continua en el tiempo, porque igual, si divido el eje X en las partes que yo quiera, donde dibuje una señal vertical en el eje X va a chocar con una parte de la señal roja. Pero mi señal es discreta en amplitud. ¿Por qué es discreta en amplitud? Porque si se fijan, solo toma dos valores posibles. ¿Cuáles son esos dos valores posibles en la figura B? 7.5 y 0. 7.5 y 0. Así es, 7.5 y 0. Ahora, puedo yo tener además señales que sean discretas en el tiempo y continuas en amplitud. En la figura A tenemos una señal que si revisamos el eje X, vamos a ver que si mi señal son los puntos azules, ya no tenemos valores de la señal para cualquier instante del tiempo. Solo tenemos valores de la señal en las líneas que están marcadas ahí o en los puntos que estoy utilizando. Sin embargo, en el eje Y, mi señal vemos que sí puede tomar cualquier valor porque los puntos están en las posiciones que se les da la gana. Sin embargo, en la figura B, vemos que la señal está discretizada tanto en tiempo como en amplitud. Si se fijan, la señal de los puntos azules solo está tomando valores en los puntos enteros o en los valores enteros de la amplitud. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto de continuidad y discreción en amplitud y en tiempo? Sí. Sí. Bien. Ahora, otra clasificación de señales. Vamos a tener señales deterministas y señales aleatorias. Las señales deterministas son las que se pueden describir unívocamente mediante una expresión matemática. Es decir, una señal determinista es la que yo puedo representar como una ecuación. Una señal aleatoria es la que evoluciona en el tiempo de manera que no puedo representarla como una ecuación, es decir, no hay ninguna expresión matemática para la señal. De estas dos figuras, la de la izquierda, ¿qué es? ¿Determinista o aleatoria? ¿Aleatorio? Todavía. Aleatoria. A simple vista no hay ninguna señal que yo creo que pueda representarla. ¿Y la señal de la derecha qué es? ¿Determinista o aleatoria? ¿Determinista? Está. Determinista. ¿Esa señal qué sería? ¿Qué tipo de señal se ve que sea? ¿Cuál sería su ecuación? Un seno. La puedo representar esta como un seno, o sea, se ajusta más a un seno, pero sí, también la puedo representar como un coseno. Nada más, un seno es un coseno desplazado, ¿cuánto? 90 grados. 90 grados. Entonces puedo representarle a cualquiera de las dos formas, pero lo que importa es que tiene una representación matemática. Ahora, vamos a analizar frecuencia en señales continuas y discretas. La frecuencia en un sistema continuo está relacionada con lo que es la oscilación, ¿sí? El movimiento oscilatorio armónico. Supongan que mi sistema, o sea, lo que va a producir una señal es un péndulo, ¿sí? Ahí tengo un péndulo y lo echo a andar, es decir, lo pongo a oscilar. Si ese péndulo tuviera alguna forma de dibujar, digamos, si le pusiera, no sé, si le amarrara si mi péndulo fuera una cubeta de pintura y le hiciera un hoyito abajo, o si mi péndulo tuviera una punta de lápiz y le estuviera pasando un papel por abajo. Si yo pongo un sistema que se mueva en el tiempo, ya sea que yo mueva el péndulo o que mueva un papel abajo, lo que se dibujaría sería lo que está ahí como representación en el tiempo, ¿sí? Sería el movimiento oscilatorio armónico representado en el tiempo. Otra forma de representar el movimiento es mediante la representación en fase, donde lo que me interesa es la posición y la velocidad. Si ya vieron métodos matemáticos, pues se acuerdan de esto como la representación fasorial, que son radianes por segundo. Es decir, cuántas vueltas da mi sistema en un segundo. O lo que sería lo mismo para el péndulo, cuántas oscilaciones hace de izquierda a derecha por unidad de tiempo. Ahora, una señal sinusoidal la representamos como f de t o x de t. T va a ser mi variable independiente del tiempo continuo. T siempre va a representar tiempo continuo.
Características de una señal en el tiempo continuo. Una señal sinusoidal, si yo tengo dos señales sinusoidales y tienen frecuencias diferentes, esas dos señales son diferentes entre sí. O sea, no puedo tener una señal y decir que es igual a otra si su frecuencia no es la misma. Además, un incremento en la frecuencia de la señal representa un incremento en la velocidad de oscilación. Si ahora hablo de señales discretas, tenemos otras características, ¿sí? Por ejemplo, en el dominio discreto, en lugar de tener x de t, voy a tener x de n, donde a n lo denomino como el tiempo discreto o el número de muestra. ¿Sí? N va a ser el número de muestra, esa es la primera diferencia. En lugar de x de t, es x de n. Y yo digo que una señal discreta es periódica solo si su frecuencia es un número racional, es decir, solo si su periodo es un número entero, lo que es lo mismo. Por ejemplo, la imagen de la señal. ¿Cuál es el periodo de esa imagen? Díganme. El periodo es 12 o de 0 a 11. O sea, el periodo en una señal, si es armónica, es donde la señal, entre comillas, termina y se empieza a repetir de nuevo. Entonces, otra vez para todos. Esta señal, ¿dónde termina su periodo? ¿En qué valor? En 12. En 12 no termina. O sea, Termina en 11 y en 12 empezaría la siguiente periodo. Así es. En 11 termina el periodo de la señal. Pero son 12 muestras. Y aquí pongan atención porque luego se van a confundir. Es muy normal que se confundan. Si yo digo, ¿cuál es el periodo de esta señal? El periodo es 12 o entre paréntesis 12 muestras que van desde 0 hasta 11. ¿Sí? Periodo es 12 o de 0 a 11. ¿Sí se entiende esto? Sí. Bien. Ahora, yo digo que dos señales sinusoidales discretas en el tiempo son idénticas si sus frecuencias son un múltiplo de 2pi, o lo que es lo mismo si sus periodos son múltiplos entre sí. Por ejemplo, otra vez me regreso, ahí tenemos la señal que estábamos viendo hace rato. ¿Cuál dijimos que era el periodo para esta señal? El número. Periodo 12. Periodo 12. Si yo a esta señal les dijera, no tiene periodo 12, tiene periodo 24, ¿eso es válido? Pues es múltiplo, ¿no? Pero ¿por qué sería válido? Porque sería la misma señal, ¿no? Se repetiría lo mismo. Ajá. O sea, si yo agarro una señal de 0 a 12, de 0 a 11 y la copipasteo, pues voy a tener el mismo trenecito de señales que tengo ahí, ¿no? Si yo agarro la señal de 0 a 23 y la copipasteo, ¿voy a tener el mismo trenecito de señales? O sea, asumiendo que esa imagen se corre hasta el infinito. Pues, si se aumenta el número de muestreo, pues puede ser que sí sean iguales, ¿no? Nada más. No el número de muestreo. Si aumentáramos el número de muestreo, cambiaríamos la escala. O sea, sería aumentar el número de muestras. O sea, por eso les digo, asuman que esta señal, obviamente mi diapositiva no se puede correr hasta el infinito, entonces asuman que la diapositiva o la imagen se corre hasta el infinito. O sea, en lugar de llegar a 30, llega hasta el infinito. Si yo digo, voy a agarrar mi señal senoidal con periodo 12 y la copipasteo de 0 a 11, o sea, copio de 0 a 11 y le doy copy-paste, paste, hasta el infinito, se va a hacer una señal, ¿no? O sea, vamos a tener un tipo de señal. ¿Sí? Sí. Sí. Ahora, si en lugar de agarrar de 0 a 11, yo copio de 0 a 23 y le doy paste hasta el infinito, ¿la señal se va a ver igual que la anterior? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Si yo agarrara de 0, o sea, supongan que la señal corriera hasta más allá, o sea, si yo agarrara de 0 hasta 35 y también le diera paste hasta el infinito, ¿la señal se vería igual?
Sí. Sí. Esto es a lo que nos referimos. Yo digo que una señal es idéntica a otra si sus periodos son múltiplos del mismo entero y, o lo que es lo mismo, si están separadas sus frecuencias por un múltiplo entero de 2pi. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora vamos a ver el concepto de máxima oscilación. La máxima oscilación se refiere a la tasa de oscilación más alta que puede tener una señal sinusoidal discreta antes de que ya no la pueda identificar. La máxima oscilación se da cuando omega es igual a pi, o lo que es lo mismo, cuando la frecuencia de la señal es igual a la frecuencia de muestreo. ¿Sí? Aquí tenemos 4 imágenes. La primera imagen, la de la esquina superior izquierda, es una señal que yo estoy muestreando. Déjenme contar las muestras. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos a decir que esta señal la estoy muestreando, o sea que mi periodo de muestreo son 16 muestras por segundo. Bueno, mi frecuencia son 16 muestras por segundo. ¿Sí? Y meto una señal de una frecuencia dada y se ve así como en la primera figura. Si yo subo la frecuencia de la señal sin subir la frecuencia de muestreo, va a pasar lo que estamos viendo en la figura de la esquina superior derecha, que es que ya aumentó la frecuencia y empiezo a tener mi señal ya no es unívoca, es decir, ya no es tan fácil identificar la señal. Si se fijan ahí, ya la forma se empieza a perder. En la esquina inferior izquierda, subí todavía más la frecuencia de la señal que estoy metiendo a mi muestreador. Y si se fijan ahí, ya nada más estoy muestreando un pico, un valle y un valor intermedio. Si subo todavía más la frecuencia y la frecuencia de la señal coincide con la frecuencia de muestreo, lo que voy a tener es una figura, bueno, es una señal como la de la figura de la esquina inferior derecha, donde ya nada más tengo el pico y el valle. Pregunta, ¿con esa última figura podría reconstruir la señal original? Sí, ¿no? Podría reconstruirla, o sea, si fuera una señal senoidal o cosenoidal, mientras sea una señal simple la puedo reconstruir porque sé en qué parte está el valle y en qué parte está la cresta. Entonces, con mucho trabajo y probablemente con pérdida de información, pero podría reconstruirla. Esa es la máxima oscilación, es decir, es lo máximo que puedo oscilar mi señal. Si subo más la frecuencia de la señal, lo que va a pasar es que el muestreo pues ya no va a saber, ya no voy a saber qué tipo de señal era, porque el muestreo va a estarme tomando valores en partes, digamos, desconocidas de la señal o que ya no me sirven a mí para reconstruirla. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ahí es la máxima oscilación, es decir, la máxima frecuencia es cuando la frecuencia de la señal coincide con la frecuencia de muestreo. ¿Se entiende? Sí. 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 Bien. Seguimos. Señales discretas en el tiempo. Las señales discretas en el tiempo se pueden representar de diferentes formas. Esta es la representación más simple que van a encontrar, que es la representación gráfica, ¿sí? Que es la que viene en la mayoría de los libros, y pues tenemos un plano cartesiano, tenemos los puntos de la señal y el valor de la señal en esos puntos, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Algún comentario? Bien. Entonces, si no hay preguntas o comentarios, voy a dejarlo hasta aquí, ¿sí? Voy a terminar ahorita la grabación. Y ahorita ya nada más vamos a organizar los equipos, ¿sí? No quiero también saturarlos tanto de teoría.